Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kevin Díaz. Vamos a continuar después del video de la introducción del narcotráfico. Vamos a continuar con el narcotráfico en Colombia. El origen del narcotráfico en Colombia es un fenómeno complejo, ya que se remonta a varias décadas atrás y se entrelaza con factores históricos, económicos y sociales. Bueno, vamos con las raíces históricas y económicas. Eh, una de estas es el cultivo tradicional. Colombia ha tenido una larga tradición de cultivos como la coca y la marihuana, que eran utilizados por comunidades indígenas con fines medicinales y rituales. Vamos con la mudanza marimbera. En los años 60, el aumento de la demanda de marihuana en Estados Unidos convirtió a Colombia en un importante productor y exportador de esta sustancia, lo que generó grandes ganancias económicas para los involucrados. La transición a la cocaína. Con el paso del tiempo, la demanda de cocaína superó a la de la marihuana y los grupos criminales colombianos se adaptaron a esta nueva realidad, estableciendo rutas de tráfico y laboratorios de procesamiento. Continuamos con los factores sociales y políticos. La desigualdad social, que se refiere a la gran desigualdad económica y social en Colombia, especialmente en zonas rurales, en las zonas rurales. Ha sido un caldo de cultivo para el reclutamiento de jóvenes en actividades ilícitas como el narcotráfico, ofreciendo una alternativa económica a la pobreza, el conflicto armado. La presencia de grupos guerrilleros y paramilitares en Colombia ha contribuido a la expansión del narcotráfico, ya que estos grupos han utilizado el negocio de las drogas para financiar sus actividades y controlar territorios. La corrupción. La corrupción en instituciones estatales como la policía y el sistema judicial ha facilitado las operaciones de los narcotraficantes, permitiéndoles evadir la justicia y expandir sus redes. La consolidación de los cárteles. A partir de los años 70 surgieron grandes cárteles de droga en Colombia, como el cártel de Medellín y el cártel de Cali, que dominaron el mercado internacional de la cocaína durante décadas. Estos cárteles se caracterizaron por su violencia, poder económico y capacidad de infiltrar las instituciones estatales. Eh, en resumen, el origen del narcotráfico en Colombia es el resultado de una compleja interacción de factores históricos, económicos, sociales y políticos. La combinación de cultivos tradicionales, la demanda internacional de drogas, la desigualdad social, el conflicto armado y la corrupción ha convertido a Colombia en uno de los principales productores y exportadores de cocaína en el mundo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los mayores exponentes del narcotráfico en Colombia. Colombia ha sido escenario de una compleja historia marcada por el narcotráfico, con figuras que se convirtieron en símbolos de poder y violencia, como lo fueron la época de los carteles. Uno de ellos, el más conocido, que fue el de Pablo Escobar Gaviria, que era el líder del cartel de Medellín. Escobar fue uno de los narcotraficantes más reconocidos a nivel mundial. Su cartel dominó el mercado de la cocaína en los años 80 y fue responsable de numerosos actos de violencia, incluyendo atentados terroristas contra civiles y autoridades colombianas, entre otros. Los hermanos Rodríguez Orejuela, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, fueron los líderes del cartel de Cali, el cual, tras la caída de Pablo Escobar, se convirtió en la organización criminal más poderosa de Colombia. Se caracterizaron por su discreción y capacidad empresarial. Otro de ellos fue Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como el Mexicano. Gacha fue un importante aliado de Pablo Escobar y uno de los fundadores del Cártel de Medellín. Se destacó por su brutalidad y su capacidad para establecer alianzas con grupos paramilitares. La evolución del narcotráfico. Con la caída de los grandes cárteles, el negocio de la droga se fragmentó en múltiples organizaciones criminales más pequeñas y flexibles. Entre los grupos que surgieron en esta nueva etapa se destacan lo que son los rastrojos, nacidos en las disidencias de los carteles de Cali y Norte del Valle. Los rastrojos se convirtieron en una de las organizaciones criminales más poderosas de Colombia a principios del siglo XXI. Las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC,
Aunque inicialmente se presentaron como grupos de autodefensa contra las guerrillas, las AUC se convirtieron en poderosas organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilegales. Los grupos armados organizados residuales, las GAO. Estos grupos surgieron de la disidencia de las FARC y se han dedicado a actividades como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. En la actualidad, el narcotráfico en Colombia sigue siendo un problema grave, aunque la dinámica del negocio ha cambiado significativamente. Los grupos criminales han diversificado sus actividades y han establecido alianzas con organizaciones criminales de otros países. Además, el Estado colombiano ha intensificado sus esfuerzos para combatir el narcotráfico, lo que ha llevado a la captura y extradición de numerosos capos. Vamos con las causas sociales, económicas y políticas del narcotráfico en Colombia. Empezamos con las causas sociales. La desigualdad social. La marcada desigualdad económica y social en Colombia, especialmente en las zonas rurales, ha generado un ambiente propicio para el reclutamiento de jóvenes en actividades ilícitas como el narcotráfico. La falta de oportunidades laborales y educativas legítimas empuja a muchos a buscar alternativas, por más peligrosas que sean. La falta de oportunidades, la escasez de empleo y la falta de accesorios a servicios básicos en muchas regiones del país han hecho que el narcotráfico sea visto como una fuente rápida y fácil de ingresos. La cultura de la violencia. La violencia histórica y el conflicto armado han normalizado el uso de la fuerza en muchas regiones de Colombia, creando un entorno en el que el narcotráfico puede florecer. Vamos ahora con las causas económicas. Una de estas es la demanda internacional. La alta demanda de cocaína en los mercados internacionales ha generado incentivos económicos para la producción y el tráfico de esta droga en Colombia. Facilidad de cultivo. La hoja de coca, materia prima para la producción de cocaína, se adapta fácilmente a diversas condiciones climáticas y geográficas en Colombia, lo que facilita su cultivo. El lavado de dinero. El narcotráfico ha generado enormes sumas de dinero que necesitan ser lavadas para integrarse a la economía legal. Esta actividad ha corrompido instituciones y ha permitido a los narcotraficantes invertir en negocios legítimos, consolidando su poder económico. Las causas políticas. La corrupción. La corrupción en instituciones estatales como la policía, el sistema judicial y el gobierno ha facilitado las operaciones de los narcotraficantes, permitiéndoles evadir la justicia y expandir sus redes. El conflicto armado. El conflicto armado entre el Estado colombiano y grupos guerrilleros y paramilitares ha creado un vacío de poder en muchas regiones, el cual ha sido aprovechado por los narcotraficantes para establecer sus operaciones. El fracaso de las políticas antidrogas. Las políticas antidrogas implementadas en Colombia a lo largo de los años no han logrado erradicar el narcotráfico de manera efectiva. La prohibición de las drogas ha generado un mercado negro altamente lucrativo y ha fortalecido a las organizaciones criminales. Ahora vamos a hablar sobre las consecuencias del narcotráfico en Colombia. Empezamos con las consecuencias sociales. La violencia y el desplazamiento. El narcotráfico ha generado altos niveles de violencia, incluyendo homicidios, secuestros y extorsiones. Esto ha llevado al desplazamiento forzado de millones de colombianos, quienes han tenido que abandonar sus hogares para escapar de la violencia. La desintegración familiar. La violencia y la inestabilidad generada por el narcotráfico han destruido familias y comunidades enteras. Muchos niños han quedado huérfanos o han sido reclutados por grupos armados. El consumo de drogas. La disponibilidad de drogas ilícitas ha aumentado el consumo entre la población colombiana con graves consecuencias para la salud pública. Criminalización de la pobreza. Las poblaciones más vulnerables, como los jóvenes de zonas rurales, han sido reclutados por los grupos armados, lo que ha llevado a su criminalización y a la estigmatización de ciertas regiones. Consecuencias económicas. La corrupción. El narcotráfico ha infiltrado las instituciones estatales, generando altos niveles de corrupción. Los recursos obtenidos de la
actividad ilícita se han utilizado para sobornar funcionarios y políticos, debilitando el Estado de Derecho. Deformación de la economía. La economía colombiana ha sido deformada por el narcotráfico, ya que gran parte de la riqueza generada por esta actividad se ha invertido en sectores ilegales como la minería ilegal y la tala de bosques. Pérdida de competitividad. La violencia y la inseguridad generadas por el narcotráfico han afectado la competitividad de la economía colombiana, desincentivando la inversión extranjera y dificultando el desarrollo de sectores productivos. Consecuencias políticas. Debilitamiento del Estado. El narcotráfico ha debilitado el Estado colombiano, sofocando su autoridad y legitimidad. La presencia de grupos armados en muchas regiones ha limitado el control del Estado y ha generado zonas de impunidad. Polarización política. El narcotráfico ha polarizado la sociedad colombiana y ha dificultado el diálogo político. Los diferentes actores involucrados en el conflicto armado han utilizado el narcotráfico como una herramienta para obtener poder y recursos. Intervención extranjera. La dimensión internacional del narcotráfico ha llevado a la intervención de otros países en los asuntos internos de Colombia, lo que ha generado tensiones diplomáticas y ha limitado la soberanía nacional. Ahora, voy a hablar de un tema que en lo personal a mí me gusta mucho, ya que pues para nadie es un secreto que a mí me gusta demasiado el fútbol. Entonces me duele saber que el narcotráfico impactó tanto en el fútbol de mi país. La infiltración y el lavado de dinero. Han sido inversiones en clubes, como por ejemplo, los cárteles utilizaron el fútbol como una fachada para lavar dinero y aumentar su influencia. Adquirieron equipos, contrataron jugadores estrellas y financiaron proyectos deportivos a gran escala. Corrupción de las directivas. La presencia del narcotráfico en el fútbol colombiano estuvo acompañada de actos de corrupción en las directivas de los clubes. Los cárteles compraban dirigentes y manipulaban resultados para sus propios intereses. Inflación del mercado. La inyección de dinero proveniente del narcotráfico generó una inflación en el mercado futbolístico colombiano, con salarios exorbitantes y transferencias millonarias. Las consecuencias deportivas. Generó una dependencia económica. Muchos clubes quedaron altamente dependientes de los recursos provenientes del narcotráfico. Al retirarse esta fuente de financiamiento, varios equipos sufrieron crisis económicas y deportivas. Pérdida de credibilidad. La asociación del fútbol colombiano con el narcotráfico dañó la imagen del deporte en el país y a nivel internacional. Manipulación de resultados. La influencia de los cárteles en las decisiones deportivas llevó a la manipulación de resultados en algunos partidos, lo que minó la integridad del fútbol colombiano. Consecuencias sociales. Violencia. La rivalidad entre los cárteles y lucha por el control de los equipos generaron actos de violencia en el entorno futbolístico. Normalización de la ilegalidad. La infiltración del narcotráfico en el fútbol contribuyó a normalizar la ilegalidad y la corrupción en la sociedad colombiana. Pérdida de valores. El fútbol, que tradicionalmente ha sido visto como un deporte que une a las personas, se convirtió en un escenario de conflicto y corrupción. Casos emblemáticos. El América de Cali es quizás el equipo más representativo de esta época. El club fue utilizado por los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del cártel de Cali, para lavar dinero y aumentar su poder. Otros equipos también fueron afectados por la influencia del narcotráfico. Uno de ellos, que es uno de los que más se habla, es Atlético Nacional, que fue financiado económicamente por Pablo Escobar. Muchos hablan de un tema político, que dicen que Pablo Escobar compró una Copa Libertadores de América en 1989, cosa que aún sigue en investigación, ya que el gran narcotraficante Pablo Escobar pues era hincha del Independiente Medellín. Esto pues se debe a muchos conflictos, a muchas cosas de credibilidad, como hablé hace unos segundos,
que pues hacen creer a los restos equipos del país que Atlético Nacional tiene una Copa Libertadores gracias al narcotráfico. Otro caso de estos es la Copa América del 2001, que la selección, que dicen, esto también es un caso polémico, que el narcotráfico lo que hizo fue organizar la Copa América acá en Colombia y amenazar a cada uno de los árbitros y amenazar a cada uno de los equipos que si Colombia no ganaba podría pues como generar conflictos en su país o generar como algunos atentados violentos hacia el equipo. Esto se habla de que es muy polémico ya que vino Argentina, no participó Argentina y Brasil llega a Colombia con un equipo totalmente suplente y lleno de muchos jóvenes. Bueno, vamos a hablar sobre el legado y desafíos. Aunque la influencia directa del narcotráfico en el fútbol colombiano ha disminuido en las últimas décadas, las consecuencias de esta época siguen presentes. La lucha contra la corrupción y la recuperación de la imagen del fútbol son desafíos constantes para las instituciones deportivas y la sociedad colombiana. Como hablaba yo digamos, es muy difícil hacer ver a las personas, digamos, el tema de que Atlético Nacional haya comprado una Copa Libertadores, de que la selección Colombia ganó una Copa América gracias al narcotráfico. Es muy difícil hacer ver a los países internacionales sobre una imagen más bonita del fútbol colombiano. Esto pues generó muchas consecuencias que ya las dije, muchas cosas que pues ahora nos arrepentimos de esto. Bueno, saltándonos un poco este tema, vamos a hablar sobre los aliados del narcotráfico en Colombia. Los aliados internacionales, los cárteles mexicanos. Los carteles mexicanos como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación han establecido alianzas estratégicas contra grupos armados organizados residuales, llamados en siglas GAO-R. En Colombia, para el transporte y distribución de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Organizaciones criminales europeas. Grupos criminales europeos han colaborado con los carteles colombianos en la distribución de cocaína en sus respectivos continentes, estableciendo redes de lavado de dinero y tráfico de armas. Grupos criminales africanos. Algunos grupos criminales africanos han participado en el transporte de cocaína desde Colombia hacia Europa y África, aprovechando las rutas marítimas y redes de tráfico de personas. Aliados nacionales. Grupos armados organizados residuales, las GAO-R. Estos grupos, surgidos de las disidencias de las FARC, han encontrado en el narcotráfico una fuente de financiamiento y han establecido alianzas con los cárteles colombianos para controlar rutas de tráfico y laboratorios de coca. Los clanes del Golfo. Este poderoso grupo criminal colombiano ha mantenido alianzas con otros grupos armados y cárteles para controlar extensas zonas del territorio nacional y tráfico de cocaína. Corruptos en el gobierno y en las fuerzas de seguridad. A lo largo de la historia en el narcotráfico en Colombia, muchos funcionarios corruptos han colaborado con los cárteles, promocionándoles información privilegiada, protección y facilitando el lavado de dinero. Empresas legales. Algunas empresas legales han sido utilizadas por los cárteles para lavar dinero y ocultar sus actividades ilícitas. Factores que facilitan las alianzas. Intereses comunes. La búsqueda de ganancias económicas y control territorial son intereses comunes que unen a los diferentes actores involucrados en el narcotráfico. Corrupción. La corrupción en las instituciones estatales facilita la formación de alianzas entre los grupos criminales y los funcionarios públicos. Vulnerabilidad de las comunidades. La pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades en algunas regiones de Colombia hacen que las comunidades sean más vulnerables a la influencia de los grupos armados y los cárteles. Consecuencias de estas alianzas. Incremento de la violencia. Las alianzas
entre diferentes grupos criminales intensifican la violencia en las regiones donde operan, generando desplazamientos forzados y homicidios. Expansión del narcotráfico. Estas alianzas facilitan la expansión del narcotráfico a nuevas regiones y mercados, aumentando el poder de los cárteles, debilitamiento del Estado, la corrupción y la infiltración a los grupos criminales. En las instituciones estatales debilitan la capacidad del Estado para combatir el narcotráfico y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Ahora vamos a hablar sobre quiénes acabaron con el narcotráfico en Colombia. Las afirmaciones de que alguien haya acabado con el narcotráfico en Colombia es una simplificación excesiva de una realidad compleja y en constante evolución. El narcotráfico no es un fenómeno multifacético con raíces profundas en la sociedad colombiana, y su erradicación total es un objetivo extremadamente difícil de alcanzar. No existe un único actor o evento que haya puesto fin al narcotráfico en Colombia. A lo largo de la historia se han implementado diversas estratégicas y políticas para combatir este flagelo, pero ninguna ha logrado erradicarlo por completo, como lo son factores que han influido en la disminución del poder de los grandes cárteles. Operaciones militares. Las Fuerzas Armadas colombianas, en conjunto con las agencias de inteligencia de Estados Unidos, han llevado a cabo numerosas operaciones militares para capturar o neutralizar a los líderes de los cárteles y destruir sus infraestructuras. Extradiciones. La extradición de capos colombianos a Estados Unidos ha debilitado significativamente las organizaciones criminales y ha generado una lucha interna por el poder. Plan Colombia. Este plan, implementado a finales de los años 90, proporcionó a Colombia asistencia militar y económica para combatir el narcotráfico. Si bien ha tenido algunos éxitos, también ha generado críticas por sus efectos en la población civil y el medio ambiente. Proceso de paz. El acuerdo de paz con las FARC ha reducido la violencia en algunas regiones del país y ha abierto la posibilidad de una mayor presidencia del Estado en zonas que antes estaban controladas por grupos armados. Diversificación de las actividades criminales. Los grupos armados han diversificado sus actividades, involucrándose en otros delitos como la minería ilegal y la extorsión, lo que ha reducido su dependencia del narcotráfico. Desafíos persistentes. Resiliencia de los grupos criminales. Los grupos criminales han demostrado una gran capacidad de adaptación y resiliencia, logrando reorganizarse y expandir sus operaciones a nuevas zonas. Corrupción. La corrupción sigue siendo un problema grave en Colombia, lo que facilita la infiltración de los grupos criminales en las instituciones estatales y dificulta la lucha contra el narcotráfico. La demanda internacional. La alta demanda de cocaína en los mercados internacionales sigue siendo un factor que impulsa la producción y el tráfico de esta droga. En conclusión, el narcotráfico en Colombia es un problema complejo que requiere una solución integral y a largo plazo. Si bien se han logrado avances significativos en la lucha contra este flagelo, es importante reconocer que el problema persiste y que se necesitan esfuerzos continuos para reducir su impacto en la sociedad colombiana. Algunos factores claves para abordar este problema incluyen fortalecimiento de las instituciones. Es fundamental fortalecer las instituciones estatales para combatir la corrupción y garantizar el Estado de Derecho. Desarrollo económico y social. El desarrollo económico y social de las regiones más afectadas por el narcotráfico es esencial para reducir la pobreza y generar oportunidades para los jóvenes. Cooperación internacional. La cooperación internacional es fundamental para combatir el narcotráfico, ya que se trata de un problema transnacional. Políticas de reducción de la demanda. Es necesario implementar políticas que reduzcan la demanda de drogas ilícitas a nivel nacional e internacional. Bueno, con esto vamos a concluir lo que es el narcotráfico en Colombia.
Sí, me gustaría tener otra oportunidad para profundizar más el tema, hablar sobre lo que afecta al medio ambiente, entonces, o sea, muchas cosas que nos pueden ayudar a complementar este tema. Les doy muchas gracias por su atención, espero hayan entendido, espero les haya gustado y pues me despido, muchas gracias y recuerden, soy Kevin Díaz. Gracias.